Blackwood House presenta. Fer, hace muchos meses, cuando hablábamos justo de la llegada de Paragraphic, los que no saben del proyecto de Paragraphic, es esta cámara fotográfica que no puede ser definida como cámara fotográfica porque en realidad no toma fotografías con la tecnología que tenemos de lentes ópticos, sino que crea una imagen que simula una fotografía mediante datos y sensores que tiene la cámara en su diseño. De hecho, lo correcto, como ya habíamos dicho en su momento, es cámara sintográfica, porque es sintética. Y esa tecnología sintética es lo que le acuña ese nombre, donde la fotografía, como ustedes saben, se llama así porque viene el nombre de foto, de luz, de procesamiento de luz a través de un lente, solo que esta no lo hace de esa manera. Pues con ese mismo shock, y para que te quede claro, estamos tomando fotografías en este momento de la humanidad. Sin tomar fotografías, son imágenes sintéticas. Una señora de 84 años tomó su primera fotografía sintética, pero no basada en ningún dispositivo como una cámara que simula tomar una foto, sino con una memoria que tiene en su mente de un momento en donde estaba imaginando en su memoria un balcón donde estaba ella buscando a su padre. Esa es una memoria que tenía en la cabeza. Y de repente esa memoria, y gracias a un estudio de investigación que está utilizando la IA para justo extraer esas memorias, la convirtió en fotos, lo cual es la primera vez que vemos ya en una publicación, digamos, tangible, que existe la posibilidad de recrear, Fernanda, estas memorias que tú tienes en tu mente de momentos icónicos de tu vida y poder traducirlos o llevarlo en este primer estadio a una imagen que simule una fotografía. Imagina cuando esto simule acción real. O sea, cuando ya no veas solamente imágenes de fotografías, sino ahora veas el video de esa memoria que te encantaba cuando eras niña. Es muy chistoso porque aquí entran en juego muchas cosas. Me gustaría, para la gente que no tienen idea de qué estamos hablando, comentar que este proyecto es parte de un proyecto que maneja o dirige la compañía Synthetic Memories de Domestic Data Streamers. Y como bien mencionas, John, hay muchas cosas que a mí me vienen a la mente. Lo primero que me vino a la mente con este proyecto es la película Reminiscencia. ¿Te acuerdas? Sí. Que justo ponía en la mesa esta hipótesis donde en ese momento, en esa película, no les voy a hacer ningún spoiler, solo había una tecnología muy parecida a esto en donde las personas podían extraer de sus mentes esas memorias y esos recuerdos y convertirlos en ese momento, en esa película. Sí se podía ver en un video como, pues sí, como una película que estaba en tu mente. Ahora, hay varias cosas aquí que yo me cuestiono porque los avances de la neurociencia nos indican que la forma en la que recordamos las cosas no es realmente la forma en la que sucedieron, sino cada vez que tú acudes a un recuerdo, ese recuerdo se va editando. Entonces lo recuerdas como la última vez que lo recordaste y no realmente como sucedió. Claro, como que no hay un archivo de imagen fijo, siempre se está sí, y siempre original. Se está editando, exacto, siempre se está editando porque contribuyen todas las cosas que vas viviendo y eso altera tus recuerdos, ¿no? De hecho, se dice que la mayoría de los recuerdos que tenemos en realidad puede que no hayan ni siquiera sucedido, solo son ilusiones de nuestra mente que quiso que eso fuera así. Poniendo eso en la mesa, a mí lo que me intriga de esta tecnología o de este desarrollo es que qué cosas vamos a estar viendo, como los recuerdos que realmente ocurrieron o los recuerdos que querríamos haber vivido y que al final cuando lo ves, como en el caso de esta señora que dijo, ay, sí es igualito a como estaba en mi mente, sí, ¿no? Sí, o sea, realmente hay un shock porque ella al ver la imagen, ella exactamente lo recuerda, sí. De hecho, el nombre de esta mujer es María, tiene 84 años y es de aquí, de Barcelona. Y fue uno de los sujetos de estudio. También hay un caso de otra mujer de 90 años que vivió la Guerra Civil Española, en donde les pasa exactamente igual. Ella estaba en los refugios antiaéreos y tiene una imagen vívida y ¡boom! Crearon esa imagen. Entonces creo que esta exploración que está llevando Domestic Data Streamers como compañía con el proyecto Synthetic Memories
sin duda es un primer paso a esa exploración de imágenes e ideas mentales. O sea, yo no solamente veo temas de memorias. O sea, imagínate tú a nivel personal y creativo, cuando estás imaginándote un proyecto per se y dices, ay, es que no era como resultaba que me lo imaginaba a la hora de que lo llevas al mundo real. Ahora con este tipo de tecnología puedes sacar el primer prompt con solo pensarlo y llevarlo a un escenario donde puedas mostrárselo a todos. Una imagen, una fotografía, un plano. Justo ese es mi segundo cuestionamiento era justo esto que estás comentando. Cuando explican cómo funciona, porque en el artículo dice, a ver, un entrevistador y un ingeniero se sientan con la persona o el sujeto cuya memoria se va a rescatar o recuperar. Mientras la persona, que es el sujeto de estudio, está recordando este evento, el lugar específico, el asesor está al mismo tiempo ingresando descripciones en un generador de imágenes. Está y yo dije, prompteando. exacto. Y yo dije, ¿y no es un retrato hablado? Claro, es un retrato hablado. Entonces, a lo que voy, fíjate lo que estoy cuestionando. Porque si hoy tenemos la tecnología llamada retrato hablado, que pues es al final del día una tecnología porque requiere una técnica para ejecutarse, no hemos acudido a ella, al menos no masivamente, ¿no? El retrato hablado se acude solo en ciertos casos, cuando están identificando a una persona desaparecida, etcétera, ¿no? Tiene unas aplicaciones mucho más legales y policíacas. Y no hemos acudido a eso. O sea, hoy hay artistas en la calle que dibujan. ¿Por qué no vamos con ellos y les decimos, dibújame este recuerdo? O sea, eso es lo que quiero cuestionar. Como hoy estamos muy entusiasmados y diciendo, ay, la IA está recuperando las memorias, pues no sé si del todo en ese sentido. O sea, sé que es más fácil promptear y pedirle en este caso, un algoritmo de generación de imágenes que haga una cosa, pero mi cuestionamiento es ese. Yo creo que no se la pedimos porque no son exactos. O sea, imagínate que tú vas caminando por la calle aquí en las Ramblas en Barcelona. Hay muchos muy buenos. A eso voy. Pero ninguno de ellos vivió la Guerra Civil Española. O trae un conocimiento de X lugar porque no lo vivió, porque no está ahí, porque no tiene el arsenal histórico para decir, ya vi cómo lucían. Ya, entiendo, o sea, entiendo. Sí entiendo que tiene el potencial de dibujarla cuando era una niña. Entonces dices, mira, ¿qué rasgos tendría? Pues supongo que la puede dibujar. Pero dibujar con exactitud, ya casi fotográfica, de un evento específico, de cómo se lucía en ese momento, inclusive la arquitectura del lugar. Sí, entiendo. Eso requiere de un archivo histórico. La connotación histórica, sí. Entonces, la única manera de tener un archivo histórico fidedigno es teniendo una base de datos que pueda la IA recurrir para tomar un susurro de ese momento histórico y recrearlo, porque ojo, no es una fotografía. O sea, no es que haya ido al pasado y haya tomado la fotografía. Es un pedazo de la memoria de alguien que, nutrido con data de archivo, puede generar esta imagen. Hoy requiere esas dos interfaces humanas interpretando. Sí, el entrevistador y el ingeniero que están ahí asistiendo y prompteando. Ahora, es importante cómo le están llamando, también eso me llama la atención, que le están llamando memorias sintéticas. Y eso ya me comienza a meter ruido en mi cabeza, porque justo, a ver, ya tenemos este problema, que no lo llamaría problema, sino esta característica del cerebro que mencionó, sobre tu recuerdo nunca es el recuerdo fidedigno, siempre está editándose y editándose. Y luego a eso le agregas esta connotación. O sea, creo que también está el efecto wow de decir, sí, era exacto, sí. Y quizás no, pero te gana la emoción de verlo y entonces sobreestimas el resultado. Sí, pero al final es tu memoria. O sea, no eres un periodista que busca la neutralidad humana para tener el evento tal cual sucedió. Claro, o sea, ¿sabes? sí. Te basta con que sea parecido. Sí, tú eso recuerdas la memoria y la valoras con base en la emoción de lo que representa para ti. Entonces, sí me queda claro que cada uno de nosotros... De hecho, esto que mencionas es importante porque la investigación dice que cuando hacen algo súper realista, la gente se centra en detalles que no estaban allí. O sea, como que entre más real, la gente se confunde más. Y por eso quiero llegar a ese punto. Sin embargo, o por el contrario, si está borroso, el concepto les queda mejor. Claro, porque tú una memoria, inclusive... No es nítida. Memoria, no es nítida. Eso es lo que a mí me gustaba, vuelvo a referir la película de Reminiscencia, en donde realmente la memoria se veía un poco blur, como con este efecto borroso, como sepia,
O sea, claro, ¿no? Que te decía que era una memoria. Pero imagínate el mercado de las memorias. Es que esto puede aplicar. ¿Te acuerdas que en el videojuego de Cyberpunk tú ibas para cazar a alguien que había sido un ladrón o había hecho algo? No ibas a las cámaras de seguridad. Bueno, en algunas partes del juego sí, pero en otras partes del juego te podías meter a la memoria de las personas. A la neurodata de las personas. Ajá. Para extraer qué su vio. recuerdo y qué vio y posiblemente con y eso. dominar el tiempo, Fer, porque también podías en el recuerdo acelerar, claro, pasar para atrás, sí, pasar como, para adelante, como lo haces con un video. Ajá. Entonces, pienso todo un mundo basado en el mercado de las memorias. No, imagínate todo el legal, mercado. ilegal, mercado negro. Todo el mercado de nostalgia que hay y luego todo el mercado de fantasías que hay. Es que eso, imagina, ahorita hace mucho leí un ensayo sobre cuáles son los 90s que todos recuerdan porque nunca pasaron. Y el artículo justo pues criticaba que todo mundo que ahorita estamos en estos 2024 o 2020, pero que vivimos en nuestras infancias o adolescencias entre 80s y 90s, recordamos esa época con cosas que no pasaron en realidad. De hecho, hoy hay muchas cosas que han salido a la luz de efecto Mandela, de cómo que esta caricatura no era tal, cómo... Y es justo porque eso, no recordamos las cosas como realmente ocurrieron. Y este artículo lo que decía es que estamos romantizando los 80s y 90s porque es lo que se fue, pero que en realidad todas esas cosas que recordamos no eran tan lindas como las recordamos, ni tan buenas como las recordamos, y critica como... Y eso me hace sentido. Ahora, voy con esto. Ahora imagínate a un colectivo de personas, ya no solo a estas dos adultas mayores que tienen estos recuerdos, sino ahora imagínate toda una colonia, todo un grupo de personas, una sociedad, un país, un estado, recordando. Eso cambiaría la historia como la recordamos. Por supuesto, pero por supuesto, al fin, mira, es sobreescribirla. La historia, sí, pero hay que partir de una cosa. Sí, la historia la cuentan los vencedores. Solo los vencedores. Sí. Hoy lo que tenemos como concepción de datos de la historia, todo es una historia, o sea, storytelling inventado. Sí, no es fidedigno. No son datos reales, no es lo que ocurrió, no ocurrieron las formas. O al menos solo tenemos una versión de tenemos lo que la ocurrió. versión de quien la escribió, punto. Y en la historia hay muchos jugadores. Y por todo lo que hoy estudiamos en los libros de historia, cuando escuchas una antihistoria de la historia de los perdedores, por ejemplo, sí, te das cuenta que el mundo se escribió de otras formas y que el héroe no era el héroe y que Hitler tal vez no era Hitler, ¿sabes? O sea, te puedes llevar una sorpresa cuando analizas fidedignamente cómo ha sido el paso de la humanidad. Ahora, en el tema de los recuerdos, todo es emocional. Aquí sí, no va a haber neutralidad, aquí no va a existir. A eso me refiero. Y de hecho el mismo proyecto dice que temen que DALL-E 2 desaparezca porque DALL-E 2 les permite tener esta borrosidad, o no sé cómo llamarla, y que no quieren usar DALL-E 3 porque como es más avanzado, es más realista y eso no les ayuda a las personas en sus recuerdos. O sea, a lo que voy, al menos en este ejercicio descubrieron que debe tener un cierto blur, un cierta opacidad y como borroso. Y eso está interesante. Gracias por ponerlo en la mesa. Es como, a ver, las personas más mayores recuerdan sus memorias con efecto blur. Habría que preguntarle a las nuevas generaciones que no recurren a sus memorias. Porque, ojo, lo que estoy poniendo en la mesa es algo. Estas personas nacieron en un momento no tecnológico. Pero claro, las nuevas nacieron en un mundo donde la definición era mucho mayor en todos sentidos. Esto da para toda un estudio de doctorado. O sea, sí, si yo hiciera un doctorado ahorita, lo haría en cómo recuerdan las personas. Sí, y semiótico absoluto, porque tu memoria, y como tú lo dices, tu memoria de alguien de 40 años versus un niño de 8 años que vivió el mismo fenómeno tal vez. Claro. La imagen sea blurring o no blurring. Es como ahorita los que vivimos el eclipse de los 90s y que ahorita nos tocó otro eclipse. Bueno, nosotros no. Los que están del otro lado. En América. Pero justo, ¿no? Como ahorita nuevas generaciones es su primer eclipse. Ajá. También. Entonces, digamos que imagínate ese fenómeno, cómo lo recuerda un niño de 5 años, de 8 años y cómo lo recuerdas
tuvo una persona de 40, 50, 60 años. Sí, claro, creo que mi primer eclipse fue a los 11 años tal vez. Hoy me hubiera encantado haber estado, ¿no? Claro. Como yo, en mi edad adulta de 40 y tantos, sí hubiera sido otro recuerdo absolutamente distinto. Lo cual, Fer, sí, esto da para reventar la mente. Por eso lo primero que hablamos en este podcast es alguna idea, algún avance que sin duda marca un antes y después. Creo que este experimento de ahora mismo esta compañía que está haciéndolo y llevándolo a cabo con estas memorias sintéticas, la compañía Domestic Data Streamers, creo que está abriendo o dejándonos... una caja de Pandora. Sí, husmear en esa caja de Pandora, que va a ser una mega industria. Y yo recuerdo una última imagen, solo lo pongo para cerrar esta sección. ¿Te acuerdas de Minority Report? Claro. Hay una parte donde el policía que trabaja con estas premoniciones de estos ascendidos que están viendo imágenes del futuro, pero por ejemplo, él, su esposa y su hijo ya no viven y está constantemente drogándose para revisitar la memoria. Eso me preocupa, que eso lo podemos dejar para otro episodio, pero el hecho de que la gente... Ahora imagínate todo esto recreado en un Vision Pro. Sí. Para que te puedas, neta, tener una inmersión en tus propios recuerdos. Exacto. Pero eso correría el riesgo de que tú mencionas. A lo mejor yo ya no quisiera vivir mi vida y me quiero vivir pasando, por recordando. Por siempre. Ese loop. Eso es fuerte. Imagínate que eso nos lleva a San Junípero, ¿no? Ya como si lo evolucionas a este episodio de Black Mirror, en donde si bien no eran solo recuerdos, ya era todo un mundo, pero estaba basado y construido en eso. Sí, y también memorias de personas que han fallecido, por ejemplo, ¿no? Sí. Que quieres volverlos a visitar. Y la IA puede ayudarte a recrear la memoria, inclusive replicando la voz o inclusive ya dándote imágenes en 3D, porque tiene data de cómo lucía ese ser humano en varias fotos que ya le cargaste a la memoria, ¿no? No solamente se basa en los datos de tu memoria, sino quizá en material que tú le escaneaste, como fotos, etcétera, llamadas, tus WhatsApps. Claro. Y con toda esa información te da un living de 5 minutos. Imagínate una memoria vívida de 5 minutos en esa memoria favorita que tienes. Es todo un tema. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast, ¿qué es el Hope Punk? La última tendencia narrativa que tiene que ver con optimismo armado. ¿Qué es el pensamiento tentacular propuesto por Donna Haraway? Te contamos todo. Y para nuestros Patreon, tenemos la técnica de dibujo intuitivo que te va a volar la cabeza. Disfruta esta edición desde Barcelona de Creative Talks Podcast. Olé. Bueno, y tienen que saber que ha sido muy difícil caminar en esta ciudad y resistirnos a comprar todos los libros que vemos en todos los lugares. Sí, hay mucha riqueza literaria en este punto. Sí, y la cultura del papel aquí es totalmente distinta. Sí, todo. Y de hecho, si te diste cuenta, cada librería tiene como una personalidad desde la curación que aborda. O sea, vas al CCCB y ves muchísimo más temas contemporáneos de análisis pensamiento social, crítico. Exacto. Pero luego te metes al barrio gótico y encuentras otra aproximación distinta en sus librerías. Entonces no es como que esté como que la misma compañía que vende libros en todos lados de la ciudad, y eso está interesante porque cada una huele, se siente y tiene contenidos distintos, y eso me parece fantástico. Bueno, pero al final del día, aunque sea una librería o un mercadito de libros, siempre encuentras joyas que dices, puta, es que no puedo comprar todos los libros que quisiera. Pero bueno, eso también trae consigo un efecto en el que tienes que seleccionar lo que consideras lo mejor o lo que en ese momento está resonando contigo. Ergo, esta semana yo compré un libro que se llama Futuros Multiespecie y, o sea, llevo, no sé, 50, 60 páginas leídas y ha sido una locura. O sea, sobre todo porque habla de dos temas que a mí en este momento me están interesando mucho.
si bien estoy muy enfocada ahora mismo en los estudios de futuros y en cómo eso puede bajar y tener diferentes aplicaciones, por un lado, con mi lado de consultoría y la parte de prospectiva estratégica, de ayudar a las empresas, pero también por otro lado, mi parte como más humana y lúdica y pedagógica de cómo podemos convertir esto en herramientas más asequibles para el pensamiento de futuros y democratizar ese pensamiento a todas las personas. Y justo este libro complementa ese pensamiento que estoy teniendo con otras dos disciplinas, que son los estudios poshumanos y los estudios multiespecie. Por eso el libro se llama Futuros Multiespecie, porque es la combinación de dos disciplinas, estudios de futuros y los estudios multiespecie, que es todo un rabbit hole en el que ahorita no voy a abordar mucho, pero una de las cosas que viene acá y que me ha resonado, no solo en este libro, sino en los últimos libros que he estado leyendo a lo largo de este año, es, y me refiero no al año calendario, sino a los últimos 12 meses de mi vida, es todo este concepto y pensamiento de Donna Haraway, que habla del cultuceno, habla del capitaloceno, del antropoceno, de las especies, de la otredad y de un montón de temas muy interesantes que aborda en todos sus libros desde diferentes perspectivas, sobre todo una perspectiva más biológica quizás, y luego, no sé, converge un montón de disciplinas y es una maravilla lo que hace. Pero dentro de todo eso me he encontrado con un pensamiento que me encanta porque trasciende todo aquello que hoy está, no sé si decir de moda, pero de lo que se está hablando, que es el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, que está muy bien, que yo considero que son evidentemente habilidades necesarias para el presente y para el futuro. Pero este concepto se sale de eso y habla sobre el pensamiento tentacular. Y me encanta desde el nombre, ¿no? Porque pues lo primero que se me viene a la mente es un tentáculo, medusa o no sé, un pulpo, etcétera. Entonces como que pienso en muchas cosas. Y este concepto que fue desarrollado por ella, por Donna Haraway, en su libro que se llama Seguir con el problema, describe una forma de entender las relaciones entre humanos y no humanos en la era actual. Y cuando hablo de humanos y no humanos, pues me refiero a la relación que tenemos con el resto de seres vivos. A eso le llaman no humanos, ¿no? A todos los otros reinos, el vegetal, el animal, el fungi, que a veces olvidamos que estamos pues inmersos en el mismo sistema que ellos. Y ella describe algunos elementos importantes o puntos clave en este pensamiento tentacular, que por un lado son las conexiones enredadas, y enfatiza muchísimo en que pues estas conexiones, por más que nosotros queramos, no son limpias, no son lineales, no son perfectas, y justo son como tentáculos que se extienden en múltiples direcciones, formando relaciones complejas e interconectadas, ¿no? Entonces aquí ya vemos que sin decirlo, pues está implícito este pensamiento complejo, este pensamiento sistémico, donde todo está interconectado, pero no de la forma que quizás a veces soñamos, sobre todo como diseñadores. Yo he visto muchos diseñadores publicando la teoría de sistemas complejos y aún así todo sigue siendo como muy pulcrito, muy perfecto, y ella dice, oye, no es así, o sea, estas interconexiones son grotescas, a veces son exuberantes en otras, o sea, tienen características que no son precisamente la pulcritud. También habla sobre cómo evidentemente esto debería trascender el antropocentrismo, que es esta idea de que el humano está, o el hombre como concepto, y el hombre aborda desde muchos puntos, pero vamos a decir el hombre como humanidad está al centro, y pues esto desafía la idea de que somos los seres más importantes de la Tierra, ¿no? Que es algo que también hemos mencionado mucho en otros episodios. En cambio, el pensamiento tentacular se centra en la interconexión. Tampoco habla de temas jerárquicos, no es como de, esta especie es más y esta es menos, sino que todo partiendo de un mismo punto o nivel, si se le quiere ver así, y más bien concentrarnos no en los niveles jerárquicos de esta escala, sino más bien en la interconexión de todos los seres vivos, incluyendo, como ya dije, los animales, las plantas, los microbios e incluso las tecnologías, porque eso también entra en el reino de lo no humano. A mí, Fer, esto, y déjame ver si estoy o entendí bien lo que Haraway está proponiendo,
la forma en cómo entiende la tentacularidad Es siempre ser con. es una definición que coloca. Yo he sido muy hater en los últimos meses, inclusive he tenido pesadillas al respecto y alucinaciones respecto a los futuros de esta hiperrelación, esta transformación, transhumanismo que estamos experimentando con la fusión de la tecnología, en específico los caminos que nos lleva la IA. Y he sido tremendamente distópico y negativo y tengo miedo y ansiedad. Esos son mi diagnóstico que tengo en este momento respecto a pensar con. En el pensamiento de la tentacularidad, o sea, para Haraway ella no lo ve bueno o malo, Exacto. sino inevitablemente. Es una correlación que la humanidad está atravesando en este momento que tendrá que experimentar. Por lo tanto, y hay un libro que habla justo de esta humanidad cyborg, ¿no? Cómo nos volvimos estos con superpoderes por estar en la relación con nuevos objetos. O sea, desde este planteamiento de Haraway es normal e inevitable esta colaboración, esta coexistencia, este ser con, y aquí pongo en específico, ser humano con herramientas tecnológicas como la IA. Sí, pero justo sin olvidar, o sea, no es que esté 100% cargado a la parte tecnológica, es más bien justo sin olvidar que es un elemento más con el que convivimos, con el que existimos, además de las otras especies. O sea, no es como ceder todo o como todas las relaciones a la IA, sino no olvidar los otros reinos, como estaba mencionando anteriormente, ¿no? El animal, el vegetal, incluso habla de los microbios, que sí, evidentemente somos o sea... Sí, por ejemplo, en términos animales, en nuestro círculo inmediato de contextos humanos, los animales como los gatos o los perros, este mismo planteamiento de ser con, ellos mismos como animales, en este caso de compañía muchos de ellos, y que prácticamente en América Latina la mitad de las familias está relacionada con un animal en casa o tienen un animal en casa. También estos animales van a relacionarse con la IA a tal punto en donde ahora se están desarrollando estudios para poder dialogar con ellos. Ya hemos hablado en este podcast de la tecnología de IA que está empezando a descifrar el lenguaje de un perro en una interacción humana. O sea, también los perros y los animales van a tener que vivir en esta correlación. Pero ella también pone una idea de conexiones parciales y un concepto de alteridad significativa. Sí, y eso me encanta porque al final del día sé que ahora te estás enfocando en la IA mucho porque es el tema del momento, pero incluso antes de que hubiera este boom, ella ya tenía este pensamiento o ya había desarrollado esta teoría del pensamiento tentacular, donde al final lo que ella quiere transmitir es que todos nos vemos afectados por los mismos cambios ambientales y nuestras acciones tienen consecuencias para otros seres y viceversa. O sea, ahorita estamos aquí sentados grabando un podcast y está pasando cosas con los animales, porque de hecho vi otro libro que me quedé con ganas, que habla sobre cómo la biología está evolucionando, cómo hay ciertas aves que están desarrollando garras más fuertes para sostenerse mejor en los huracanes. O sea, ahora mismo la biología y todo lo que permite está evolucionando mientras hablamos. Y ahorita podemos pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver que un ave esté desarrollando garras más fuertes con lo que yo ahorita estoy haciendo, que es grabar un podcast? Y ella lo que dice es, tú no lo ves quizás a primera vista, pero todo está interrelacionado y va a llegar un momento en que eso que está ocurriendo en dos lugares distintos, que pareciera inconexo y que es asíncrono, en algún momento va a tener que ver y va a colisionar esa interrelación. O sea, no estamos exentos, no puedes huir de esas conexiones. Déjame entender entonces, la tentacularidad tiene que ver con esta habilidad que al final del día puedo poner como esta capacidad de explorar nuevas cosas para transformarte continuamente. O sea, tiene que ver con la curiosidad de los humanos de no negarse a lo nuevo, sino de estar abierto y como tentáculos probar y conectar esas cosas. Creo que es más bien, y lo dice en el libro que estoy leyendo ahora mismo, que me dejó así volando la cabeza, es tratar de pensar fuera de nuestra propia humanidad. Entonces, por ejemplo, Haraway nos invita a inspirarnos de las arañas, de los cuervos, de las otras criaturas
como metáforas para poder ilustrar diferentes aspectos de nuestro pensamiento tentacular. O sea, y creo que eso es lo más difícil, pero al mismo tiempo a mí me parece lo más retador. Porque, claro, ahorita incluso esta solución o esta interpretación que estás teniendo del pensamiento tentacular proviene de tu humanidad, de cómo eres, piensas, respiras y actúas como un humano. Y dentro de mi marco ético, teórico, político, exacto, tecnológico. Pero ¿qué pasa si dejásemos un poquito eso de lado? No porque sea bueno o malo, simplemente como hacer una pausa y decir, a ver, si yo fuera una araña, ¿cómo percibiría el mundo? ¿Sabes? Es como transponer tu propia humanidad y tratar de entender cómo percibirías el mundo si no fueras este ser humano. Entonces, este pensamiento tentacular yo lo veo más bien, y lo voy a explicar como yo lo entendí, como toboganes, John. O sea, es como, siéntate y súbete a un tobogán que no sabes a dónde te va a llevar, pero que te va a permitir explorar cómo exploran o cómo experimentan la realidad otras criaturas. Porque al final, aunque tú creas que eres muy diferente de una araña, seguramente tienes cosas que te unen a esa araña. Porque en el fondo, y esto quizás es muy filosófico y romántico, pero en el fondo, todo lo que está vivo en este planeta, en términos ya genéticos, coincide en muchas cosas, pero nos olvidamos de eso y nos volcamos a negarnos o a cegarnos de la alteridad y de decir, ay, pues soy yo y yo hago las cosas que yo quiero y tengo control sobre lo que yo decido, y en realidad son muy pocas cosas de las que tenemos control o de las que creemos tener control, ¿no? Y eso me gusta porque para mí el pensamiento tentacular habla del colectivo, de la otredad, de permitirnos, como tú bien me lo sintetizaste en esa frase de ser con. Y en el ser con es también dejar de ser tú y dejarte retroalimentar por las otras vidas, por las otras especies, por las otras tecnologías. ¿Sabes? Es como... Es un tecnobiopoder. Exacto, es como volverte una masa amorfa. Alguien, y creo que es perfecto porque... no sé, a mí mucho tiempo, y esto ya es muy personal y por eso lo entiendo así, como que me trastornó, ya lo he contado en otros episodios, el hecho de que siento que no encajo, ni siquiera termino de ser futurista, pero tampoco termino de ser mercadóloga, pero no termino de ser diseñadora, pero no, ¿sabes? Y eso me abrumaba porque yo decía, no, tengo que ser algo a fuerza, ¿no? Y para mí el pensamiento tentacular es, pues no, o sea cada brazo. Déjate salir tus tentáculos y experimenta, y con esas ventosas ten contacto con alguien y retroaliméntate. Que tu ventosa es tu perspectiva que tienes de, no sé, de marketing, y la que sigue es de diseño, y la que sigue es de creación, y la que sigue es de futuros, y la que sigue... Exacto. O sea, mientras más tentáculos tengas... Y puedes tener más como sensores o receptores de esta realidad. Y como la capacidad de los pulpos de reaccionar al entorno. Claro, y de adaptarse, Ajá. moverse, pegarse, fluir, ser sólidos o de repente muy líquidos. Eso. Y eso me parece increíble. O sea, nunca me había puesto... Creo que desde que vimos este documental sobre el pulpo y todo lo como que lo inteligente que son y las semejanzas que tienen con el ser humano y cómo se relacionan, desde ese entonces no había vuelto a pensar en los pulpos. Y ahora que trae a la mesa este pensamiento tentacular, me parece increíble. O sea, me parece algo que podríamos seguir explorando. Incluso me cuestiono cómo puedo aplicar esto en las clases que doy, en los ejercicios que hago, cómo logro desarrollar en las personas también este pensamiento tentacular, que me parece hoy sobre todo imprescindible y necesario, porque estamos, ya lo hemos comentado, pareciera en un momento de mucha intolerancia, y el pensamiento tentacular nos invita a eso, a dejar de lado el querer tener la razón o querer ganar una discusión, y más bien dejarte fluir y entender y conectar y absorber los puntos que tiene el otro, y sin esta parte del conflicto. Creo que también es muy armonioso, aunque es caótico el pensamiento tentacular, por lo que describe la misma Donna Haraway, donde claro, las interconexiones no son perfectas. Creo que es mucho más fluido, y eso permite que utilices tu energía no en una lucha de poder de querer tener la razón y gobernar, sino más bien en una energía de aprendizaje y de fluidez constante.
Entonces, desde el pensamiento creativo, o sea, ¿cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo abrazo? Corrígeme si estoy mal. En el fondo lo que plantea es que no haya un centralismo de algo. O sea, Exacto. que es como, yo creo en tal cosa y ya. Y eso define todo y nunca cambia y nunca evoluciona. Para tener un pensamiento descentralizado que lo que abre son posibilidades. Sí, justamente. Esto al final del día, el pensamiento tentacular nos anima o yo lo veo así, nos impulsa a ir más allá de las formas tradicionales de entender el mundo y abrazar que, pues, este concepto de que la realidad es desordenada, pero está interconectada. Y eso me parece brutal, como vivir y aceptar que no hay un escenario perfecto para las cosas y que la vida que llamamos los animales, el resto de vida de los seres vivos, lidian con eso de otras maneras de las que posiblemente podemos inspirarnos. Me queda claro. Y por ejemplo, esta idea de centralismo te lleva a la homogenización. Déjame pongo algo que vivimos tú y yo anoche. Estando aquí en Barcelona ocurren todos los días muchísimas cosas. Y una de estas muchísimas cosas que ocurrieron es que el MUTEC, este evento que también está en América Latina y que viene de Canadá, también está aquí en Barcelona. Y a 2 calles de donde vivimos se iba a presentar Daito Manabe. Daito Manabe es un japonés que he seguido por los últimos 15 años de mi vida y soy muy fan. Así que con los ojos cerrados compramos el ticket para ir a ver a Daito Manabe. Lo que nos enseñó Daito Manabe en la noche de ayer fue un escenario centralizado de uso excesivo de la IA. Y veníamos justo saliendo de la clase de maestría que estamos dando en inteligencia artificial en el ISABA. Y una de las ideas que previamente se habían discutido era el miedo de que todo se homogeneice por medio del pensamiento algorítmico. Significa que al tener todas las mismas referencias, al hacer inclusive una pregunta distinta, te lleve a la misma conclusión homogenizada para todos. Que de hecho tú y yo discutíamos que en algún momento pensábamos que la mezcla de todas las ideas era igual a muchas nuevas ideas, pero en realidad no está siendo así. Más bien, la mezcla de todas las ideas que está compilando, concentrando la IA, está dando por resultado la misma idea. La misma idea. O sea, es como cuando mezcla los colores. Mezclen todos los colores, sale blanco. Ajá. Y es de, esto está pasando en términos algorítmicos. Se está homogenizando el pensamiento cultural. Cuando fuimos a ver a Daito Manabe, tú y yo, o sea, es la primera vez que siento necesidad de salirme. O sea, de decir, ya basta. Porque, ojo, en lo que estaba mostrando Daito Manabe es un ejercicio, porque ni siquiera él estaba en vivo mezclando música, sino había ahí una música ya grabada. Y una proyección. Y una proyección generativa de videos donde eran las mismas imágenes que tú y yo hemos visto los últimos año y medio desde las imágenes generativas. Donde todo es igual. Donde el resultado de todos estos algoritmos que está jugando Daito Manabe es lo mismo que yo podría tener en un ejercicio generativo en mi computadora en casa. Es decir, la voz de Daito Manabe se nulificó frente al algoritmo. Se neutralizó, sí, exactamente. Entonces ya no estamos viendo el punto de vista peculiar y particular que te gustaba de Daito. De ese ser humano, sí. Sino estamos viendo un punto neutral de esta expresión artística, digámoslo así. Y que podría dar cualquier persona con acceso a esa herramienta. Exacto. Y no estamos en contra de que un artista use la IA, sino que por usar la IA el artista pierda el punto de vista, porque al final del día, y lo que yo te decía anoche, John, es como tú compras un libro, ves una película, vas a un concierto, lo que sea que en estos ejemplos. En el fondo lo hacemos porque queremos extraer y saber cuál es el punto de vista de esa persona, de ese director de la película, cuál es el punto de vista que alguien tiene que decir en un libro, cuál es el punto de vista de la música, cuál es el punto de vista del arte. Vas a un museo a ver una pintura o una obra, es porque quieres
exponerte al punto de vista del otro, ¿no? Sí, sin duda, es la singularidad que atrae y que define a cada personalidad desde el punto de vista del arte o los artistas. Y que sabes que no vas a encontrar en otro lado, o sea... Sí, te aproximas a él porque es único. O sea, te puede gustar, puedes odiarlo, pero es único. Y se está perdiendo esa unicidad y se está convirtiendo en una democratización de la misma idea. Pero yo no creo que es democratización, sino más bien lo que decías, la homogenización. Que eso, terminando de cerrar las ideas que estamos conectando, es lo contrario al pensamiento tentacular. Porque el pensamiento tentacular lo que propone es, respetando tu singularidad, integra la otredad en eso, ¿no? Que es algo totalmente distinto. No es deja de ser tú por el otro, expresándote del otro por este animal o por esta tecnología o por esta otra no humanidad, sino déjate experimentar absorbiendo esos mismos nutrientes del sistema para enriquecer tu propio sistema. O al menos así lo estoy interpretando yo. Sí, creo que también. Creo que para abrazar este pensamiento profundo de la tentacularidad, yo lo abrazo como una evolución constante en donde ahora mismo que estamos viendo estas herramientas generativas o de IA nos está llevando a una mezcla de todo, una homogenización cultural, artística, etcétera, política, económica. O sea, ahora este capitaloceno que estamos viviendo, o sea, en realidad sí estamos corriendo el riesgo. Y creo que veo más a Donna Haraway como una ideología que nos permitiría, desde el punto de vista humano, poder percibir el verdadero mundo que nos está rodeando y explorarlo sin perder nuestra individualidad y singularidad. Y creo que eso le da muchísimo valor a toda la actividad creativa que estamos haciendo todos los días. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, y como ya confesé, es verdad, estos meses han sido duros para mí respecto a las ideas de la humanidad y el futuro de la humanidad respecto a lo que la tecnología nos está haciendo como especie. Y no veo con claridad y me quita el sueño, realmente me lo quita, que no exista una arista donde haya esperanza. Pero en ese instante me dijiste, no, John, estás equivocado y justamente nos vas a hablar del Hope Punk. Bueno, ya no sé si hablar de eso porque el otro día en un museo decía que ningún punk va a salvar al mundo, pero está bien porque eso confronta mis propias ideas. Pero sí, al final del día lo que intentaba transmitirte es que hay muchos movimientos y entre ellos está lo que se conoce como el Hope Punk. Y el Hope Punk es algo que nació en una red que hemos, creo que no considerado tanto o que muchos hemos subestimado, que es Tumblr. Yo en algún momento, de hecho sigo teniendo una cuenta, pero no soy un usuario activo y en algún momento lo fui porque me encantaba, sentía que era como un oasis del internet, había poesía, había filosofía, había fotografía y había como esta parte bohemia y de pensamientos lindos sobre, ¿no? Era como un espacio seguro, o al menos así me tocó a mí transitarlo. Después ya me desconecté de esa red y, insisto, aunque tengo cuenta, ya no estoy activa. Lo ya que no te pasó fue que creciste, Fer. Exacto, o sea, ya dejé de romantizar la vida. Sí, te comió el mundo real y dijiste, espérame, Tumblr no me está pagando las cuentas. Exacto, pero hay algo que me gusta de este tipo de movimientos y de redes sociales, y es que siempre emergen cosas, y esto emergió en el 2017, donde pues hay muchos movimientos literarios y este es uno de ellos que surgió pues eso, espontáneamente porque Alexandra Rowland, que es una escritora de Massachusetts, un día decidió subir una imagen a Tumblr con una publicación de 2 frases que en español sería solo una frase que es como pásalo o así, no sé, como, sí, significaría eso. Y esa frase hizo que emergiera un movimiento literario conocido como Hope Punk, que pues depende a quién le preguntes, te va a decir qué es Hope Punk, pero en síntesis es un estado de ánimo, un espíritu, un movimiento que es como seguir luchando pase lo que pase. Y no esta lucha como sufrida de ay, qué mal está el mundo y no desde ese lugar,
sino más bien una lucha a través de la bondad, del amor y de la fe. Y esos valores me representan ahora mismo. O sea, creo que en este momento que es duro, que es complejo, que a veces te absorbe, a veces te escupe, a veces te lastima, estos sí son unos mecanismos de autodefensa muy válidos que a veces pensamos que para enfrentar un conflicto hay que luchar con fuerza, con otros valores, como con fortaleza, y no desde la vulnerabilidad. Y este movimiento lo que rescata es que la vulnerabilidad también es una forma de luchar. Y eso me encanta, porque el llorar es una forma de luchar, y el movimiento dice que si aún quieres llorar ante una injusticia es una buena cosa, porque significa que todavía sigues siendo humano, ¿no? Hay una humanidad en ti que te hace estar incómodo con una situación o que te hace sentir tristeza, y eso es una forma de luchar, y me parece muy poderoso que llorar sea una forma de luchar, porque no lo había visto así. Vivimos en un mundo donde llorar es como de blanditos, de gente que no es fuerte y que no tiene carácter, y esto es mucho lo contrario, como decir, esta esperanza y este hope se desarrolla desde otros valores en los que no necesariamente tienes que salir a las calles a protestar si no lo deseas, sino hay otras formas también de sumarte a estas luchas y a estas fuerzas, y estar feliz es un acto de rebeldía en este momento. Disfrutar algo, compartirlo es un acto de rebeldía. Descansar es un acto de rebeldía, ¿no? Y creo que a veces olvidamos que hay otras formas de rebelarse contra el sistema, y esta es una de ellas. Por eso me gusta. Y la razón por la que volví a rescatar esto, porque como ya dije, nació en el 2017, y yo ya había escuchado y leído, incluso porque, como mencioné, es un movimiento literario, entonces como que hay ciertas obras que se definen a sí mismas como obras del Hope Punk. En redes sociales, sobre todo en TikTok, hay un trend que tiene que ver con hopefulness y tiene que ver con esta parte de esperanza. De hecho, la gente dice, este lado de TikTok lleno de esperanza, y suben videos, pues eso, que te devuelven la fe en la humanidad, de gente que ayuda a otros, de gente que regala cosas, de gente que está sentada y le da abrazos a otras personas. O sea, de estos actos de rebeldía desde otro lugar. Y me encanta porque creo que, como tú mencionas, John, y no eres el único, seguro que se siente así, de abrumado, de frustrado, de triste, de enojado, y como todas estas emociones ocurriendo al mismo tiempo, pues esta es otra forma de afrontar esas emociones. Estoy ahorita leyendo mucho de lo que trae Rowland, de descripción de Hope Punk, y por ejemplo dice, es que esto es lo opuesto a Grimdark. Y déjenme les hablo un poco del Grimdark, y tal vez por ahí viene todo lo que estoy sintiendo hoy. Tú eres, ¿no? Grimdark mucho. Yo soy Grimdark, sí. O sea, cuando analizas todo el movimiento pop que consumí desde niño, y hablo de historias, no sé, desde cómics como Batman, luego las series Breaking Bad, The Walking Dead, o toda la ciencia ficción que hemos visto, al final sí hacen sí, es negativo, nos enseñan el mundo posapocalíptico, o sea, ya ocurrieron cosas que la humanidad no pudo resolver, ¿no? Entonces todas estas imágenes acumuladas de la cultura pop, de las imágenes del futuro. Eso. Es lo que ahora está secuestrando tu... Sí, como Hansel y Gretel, estoy siguiendo a las migas de cómo llegamos ahí en esas historias, y de repente me veo en mi presente recogiendo las migas exactas de esas películas que nos advirtieron lo malo que sería el futuro. Entonces, exacto. Probablemente todos estos sentimientos de catástrofe, desesperación, caos, etcétera, que vimos en la historia, más bien que yo consumí, que fueron parte de mi entramado cultural, se está convirtiendo en absoluto daño mental. Estoy dañado en este momento en el corazón y en la mente por estas imágenes. Me está doliendo que las migas de eso están pasando ahora mismo. Entonces, lo que hace el Hope Punk es exactamente la antítesis de eso, ¿no? Es como decir, miren, vámonos más con una mirada más abierta al optimismo. Tampoco es el club de los optimistas, pero lo es. Y hay un tema de positividad frente a los tiempos sombríos, porque también el mundo en términos de la realidad, vaya que tiene retos. Y no es tampoco, es que no lo quiero llevar al optimismo extremo donde estás como el meme del perrito todo incendiándose y tú, it's fine. No. Estoy bien. No se trata de ser tampoco estúpidos.
O sea, no es un optimismo estúpido de, ay, todos estamos bien y si tú piensas esto vas a estar feliz y si estás triste, pues estate feliz. No es esa parte. O sea, no es como la cultura emo, que era la cultura triste, ¿no? No. Ni tampoco es como Es que el happy. Ajá, no es como el consejo de, ay, ¿te sientes triste? Pues siéntete Siéntete feliz. Es como, no es eso. Sino es, porque incluso pone un ejemplo que a mí me parece, ahora lo veo desde otra mirada gracias a esto. Pone, por ejemplo, The Handmaid's Tale. Claro. Que es una serie que no es que te muestre un mundo lindo, pero lo que para ella, para la autora de este movimiento, porque ella cataloga esta obra como una obra del Hope Punk, porque dice que aunque el mundo en la historia es sombría, es una distopía, el personaje principal nunca deja de luchar contra el sistema. Y tiene estos momentos donde se conecta con su propia humanidad y a través de esa humanidad conecta a los demás y generan un movimiento que va contra el sistema. Y creo que eso es, incluso John, me parece, o sea, como táctica de guerra y como estrategia me parece increíble que tu forma de atacar al enemigo, cualquiera que este sea, no sea a través del enojo y la rabia, sino a través de, es como mi felicidad es mi venganza, ¿no? Y eso me gusta mucho porque incluso pienso en el hate de internet, cuando a una persona le comentan un montón de hate y esta persona responde de verdad sintiéndose feliz y diciendo, ok, espero que tú algún día llegues a sentir esta felicidad porque seguro me escribes todas estas cosas porque estás enojado y lo abordan desde esa perspectiva. O sea, el odio se nulifica porque ¿qué vas a hacer? O sea, me pongo del lado del hater, ¿qué vas a hacer frente a eso? O sea, ¿qué haces frente a alguien que está disfrutando y que está realmente intentando conectar incluso con las cosas pequeñas de la vida? O sea, no puedes... ¿Qué haces contra eso? No puedes cambiarle la cabeza, no puedes llegar a ese nivel. Pero, o sea, yo a nivel personal, Fer, trato de ser positivo, ¿no? Trato de intentar todos los días. Y creo que la única que he logrado neutralizar en el estoy vivo. Cuando duermo no sé cómo hacerlo. O sea, cuando duermo no sé cómo las pesadillas que tengo cambiarlas o frenarlas, pero ahí están. Al menos en la conciencia, la única manera que he logrado es poniendo mi atención en cosas relevantes. Es que dijiste una palabra clave. No se trata de ser positivo y eso creo que es la lucha. O sea, y eso es lo que quería aclarar del movimiento Hope Punk. Hope Punk no es estar positivo. Hope Punk, como su nombre lo dice, es tener esperanza en ti, en las cosas que haces, esperanza en pequeñas cosas como la fortuna que tienes en este momento de estar aquí y de salir a correr en la playa, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, salir a correr a la playa me da mucha felicidad. Y hay algo que tú escribiste también en tu envío que haces por mails, que era YOMO, el placer de perderse algo. Sí, me encantó. El concepto de placer de perderse algo habla de que tienes total administración de en dónde pones tu atención. Sí, a totalmente. Tal punto que sientes placer de no enterarte de cosas. Que eso me pasó y qué bueno que lo traes a la mesa. En mi newsletter de Traficante de Ideas les conté más, pero la semana pasada fue mi último día en Facebook, ¿no? Y pues para muchos podría ser como, ay, pues es cualquier cosa. Bueno, estuve más de 20 años en esa red, o sea, casi 20 años, o sea, no, es mucha parte de tu vida, ¿no? Pero, y yo creí que iba a ser así como de, ay, no, voy a extrañar meterme y ver las cosas que veía. Y la neta, no me pasó eso. Sentí YOMO, es el Joy of Missing Out, qué bueno que ya no estoy en eso, me quitaba mucho tiempo, no me hacía estar bien, leía cosas y me enojaba, o sea, era como nada de eso me estaba llevando a ningún buen lado y no sabes, o sea, como que de hecho lo puse en mi newsletter, mi ideal es en algún punto de mi vida, no estoy diciendo que va a ser mañana, no sé cuánto me va a tomar tampoco y tampoco me lo estoy poniendo como ay, lo tienes que hacer, pero sí está en mi listado de cosas que me gustaría, un día ya no estar en ninguna red social, ¿sabes? Es como,
porque prefiero darle tiempo a las personas. Por ejemplo, ahorita hay una persona que nos escucha de aquí de Barcelona, que le mando un saludo, que nos escribió de hay que vernos. Y yo digo, claro, hay que vernos. Hay que ir a tomar un café, hay que ir a tomar algo, hay que sentarnos, aquí vernos no a los ojos. Café, Fernanda, vermut. Aquí se toma vermut. Y eso prefiero hacerlo de uno en uno que tener amigos, seguidores o como sea que le llamen en las redes sociales, y que en la neta ni conozco a ninguna de esas personas seguro me conoce, porque solo se quedan con la imagen de lo que subo, de lo que digo, pero eso es un fragmento, ni el 1% de mi vida, ni el 1% de lo que yo realmente soy. Eso me encanta que lo pongas, porque también en este lugar, y no sé si lo has notado, pero cada vez que vamos a un lugar, estando aquí en Barcelona, cada vez veo menos los teléfonos móviles en la mesa. Veo gente compartiendo conversaciones. Sí. Y eso me da esperanza, porque venimos de un contexto en donde vayas a donde vayas, inclusive comidas familiares, donde la única manera en la que sonríen es la foto para subirle a las redes, y luego ponen su misma jeta de aburridos viendo sus teléfonos todos sin hablar. Eso a mí yo ya estaba en shock. Yo ya estaba en puta, la sociedad se está yendo al carajo. De este lado veo gente que está disfrutando al otro ser humano que tiene enfrente. No sé si es porque están en un ambiente donde lo que es el contexto más turístico se presta para hacerlo, pero cuando regresan a sus vidas latinoamericanas vayan otra vez a poner sus caras aburridas para tomarse solo la foto y ya. O si realmente está pasando que la gente entiende que hay lugares, hay paraísos humanos, y esa descripción la quiero mantener, donde todavía se permite ser humano. Yo creo que es una mezcla de cosas. Creo que también aquí, sobre todo en Europa, y hablo no solo aquí en Barcelona, sino en Europa, hay mucho escrutinio, al menos al nivel legal y a nivel gubernamental, de qué son las redes, el daño que están haciendo, las cosas. O sea, aquí sí hay muchos cuestionamientos. Digo, el documento el último The Act, que es de la inteligencia artificial, bueno, es una muestra de eso, ¿no? Es como... Sí. Entonces creo que al final del día, no sé, tampoco quiero idealizar a la gente de aquí. Lo que sí me gusta es que me inspira. Es como yo también voy a los lugares y me llevo mi teléfono solo porque tengo esta angustia de, ay, ¿qué tal si pasa algo? Sobre todo en Blackbot y alguien manda un mensaje, lo que sea. Sí, como compañía, ¿no? Ajá, pero como persona es como, me da igual, o sea, no va a pasar nada. O sea, no es tan importante como estar viviendo el momento. Voy a leer algo textual de lo que estoy leyendo ahora mismo. Dice, Hope Punk es un llamado radical a las armas para que imaginemos algo mejor. Aceptar el hecho de que la fantasía no es simplemente un escape del mundo, sino una invitación a profundizar en él. Que debemos enamorarnos del mundo que tanto deseamos cambiar. Sí, y esa última parte me gusta, porque es, ¿cómo vas a cambiar algo que no te gusta? Entonces tienes que enamorarte. Y no es que te forces a enamorarte. ¿Cómo te enamoras? Cuando descubres las cosas que te gustan. O sea, es la forma de enamorarte. Es una relación como cuando te relacionas con una persona. ¿Cómo te enamoras de esa persona? Porque descubres que tiene cosas que te gustan. Y si no nos permitimos descubrir el mundo y descubrir en él cosas que nos gustan, va a pasar lo que a ti. Es donde tú estás poniendo tu atención, sí. Es en todo lo negativo, en el, ay, ya esta persona ya se perdió y esta otra persona ya usó. Ay, esto. Sí. En lugar de voltear a ver, ok, sí, están esas personas, pero también están estas otras personas que están haciendo otras cosas. Me queda claro. Y eso da esperanza. Sí. Voy a leer otra frase de Rowland que dice, Hope Punk sabe que todo es impermanente y que no se promete nada. Noble Bright dice que eventualmente podemos ganar la pelea y tener un final feliz. Y el Hope Punk dice que no existe nada parecido a ganar y que tenemos que seguir haciendo el trabajo todos los días por el resto de la civilización. A mí también me gusta eso, porque a diferencia de mucho de la ciencia ficción tradicional, siempre hay un final, ya sea bueno, malo, pésimo, terrible. Y aquí no es importante el final, es importante el camino. Y eso me gusta también. Porque creo que también este miedo que tienes, al final del día es muy sesgado desde el punto de vista de solo tiene un posible final.
Sí, claro. Y eso es muy aburrido. O sea, exacto. Solo es como... Y me parece hasta poco creativo en ese sentido, ¿sabes? Como decir, bueno, ya, güey, ¿y entonces qué? Y el Hope Punk es... Pues ni siquiera tiene un final, porque si lo piensas, o sea, igual tú te vas a morir, pero el resto de la vida va a seguir. Entonces no hay un final realmente, sino hay un constante trabajo en progreso, un constante, y creo que al final del día, al igual que el amor, eso es, o sea, el amor no es algo, ay, apareció y sí, el enamoramiento es una cosa, pero el amor es una construcción de todos los días, en la que tú decides amar, estar, cuidar a esa persona. Lo mismo pasa con esto, no es que la vida vaya a terminar en un punto y todo el mundo ya ahí robotizado, no es ese final, hay muchos finales posibles, pero lo importante es el trabajo que tú haces para llegar a donde tú sí quieres llegar. Y justo me gusta mucho lo que mencionaste sobre Batman y eso, porque eso es a lo que me refiero, donde hay que descreer esas historias. O sea, nos entretuvieron, estuvieron bien chidas, amamos los personajes y viva la ciencia ficción y vivan las historias de ficción también, vivan los cómics y larga vida eso. Pero también creo que hay muchas cosas de eso que se arraigaron tanto en nuestro subconsciente que ahora están entorpeciendo nuestro nuevo proceso de creación de nuevos futuros. Sí, o sea, creo que si tomo la foto de todo ese movimiento cultural que he consumido, la foto es oscura. Ajá, ¿no? Entonces obviamente tú sabes como persona creativa que del input, o más bien del output, el output depende del input. Sí, y si tú has tenido puros inputs negativos donde solo has visto eso y crees que estás viendo las señales, pues en realidad no las estás viendo porque es hacia donde estás iluminando, hacia donde estás apuntando tu atención. 100%. Pero por eso, para mí es muy importante ver otro tipo de historias de ciencia ficción. Sí, otro tipo de contenidos. Que ojo, no es que sustituyan lo que está pasando en la realidad. Exacto. Es voltear a ver todos lados posibles. Por eso ese pensamiento tentacular, ¿no? Acá. Ayuda a esto. ¿Sabes cuál es el momento más hope punk que he consumido en mi vida y que se me viene a la mente? A ver. Y que tú ya viste. ¿Te acuerdas con El Señor de los Anillos? Ajá. Con Sam. Y que ya Frodo está cansado, ya está harto de llevar el pinche anillo. Y Frodo le dice, ya no puedo hacer esto, Sam, ya no. Y Sam le dice, yo lo sé, todo está mal. De hecho, lo voy a leer textual para recrear ese momento. Espero no bajen el podcast por derechos de autor. Dice, por derecho ni siquiera deberíamos estar aquí, pero somos. Es como en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenos de oscuridad y peligro. Y a veces no quería saber el final porque ¿cómo podría ser esto un final feliz? ¿Cómo podría el mundo volver a ser como era cuando habían sucedido tantas cosas malas? Pero al final esta sombra es solo algo pasajero. Incluso la oscuridad debe pasar, un nuevo día vendrá y cuando el sol brille, brillará con más claridad. Esas fueron las historias que se quedaron grabadas. Eso significaba algo, incluso si fueras demasiado pequeño para entender el porqué. Pero creo, señor Frodo, que lo entiendo. Lo sé ahora. La gente de esas historias tenían muchas posibilidades de retroceder, pero no lo hicieron. Siguieron adelante porque se estaban aferrando a algo. Y entonces Frodo lo voltea a ver y le dice, ¿a qué nos aferramos, Sam? Y Sam responde, que hay algo bueno en este mundo, señor Frodo, y vale la pena luchar por ello. Qué hermoso. Larga vida al Señor de los Anillos también. Mis preciosos. Me encanta. Creo que es eso. Es momento de voltar a ver y a vernos también, porque creo que eso aplica a tu propia persona. O sea, cuando tú afuera solo ves oscuridad, es porque adentro solo sientes oscuridad también. Y solo ves tu lado oscuro y tus errores y tus fallas y las cosas que no te gustan y las cosas que a lo mejor te molestan. Y creo que también eso daña la propia relación consigo mismo. Y cuando tú comienzas a ver las cosas buenas afuera, también logras identificar las cosas buenas adentro. O sea, es un proceso de total retroalimentación y de estas relaciones complejas que dice Donna Haraway que tenemos con el resto, ¿no? Todo en este podcast al final terminó estando conectado en ese sentido, donde el Hope Punk no es solo, insisto, no es el club de los optimistas y decir todo está bien, todo está perfecto y ser crédulos de que todo va a cambiar de un día para otro, no, sino de tener esta voluntad y esta esperanza
de que cada paso que estamos dando está construyendo algo y que no es el fin ni el inicio, es el transcurso de la propia vida, es la vida siendo la vida. Y me encanta pensarlo de esa manera porque hace más ligero el viaje en muchos aspectos. E insisto, esta idea de la autonomía de la atención también es emanciparte de esas historias, emanciparte de esos finales para poder voltear a ver las otras cosas que también están ocurriendo. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast, grabando desde la ciudad de Barcelona, donde está ocurriendo de todo. Ocurren todos los días temas nuevos y todos los días estamos cuestionándonos profundamente el impacto que va a tener la IA, la relación que tiene la IA con el nuevo diseño, los nuevos modelos de negocio. Todo esto que estamos haciendo en la maestría aquí en Elizaba nos está cambiando profundamente en los pensamientos. Gracias por estar hasta acá. En verdad es un placer que sigas escuchándonos desde acá y vamos a estar trayéndote todo lo que estemos pensando, viendo, recuperando de libros, pasajes, caminatas, museos. No puede entrar a veces nada, todo lo que traemos y solo terminamos escogiendo 2 o 3 de las 15 ideas, pero siempre procuramos darte lo mejor. Y además, si estás en Patreon, sí puedes tener una versión extendida a este podcast, donde además no estamos solo agregando una técnica creativa, sino contando algunas cosas adicionales que por tiempo tenemos que cortar de este episodio. Pero en Patreon, si tú buscas en Blackbot, en Patreon /Blackbot Rocks, ahí tenemos diferentes modalidades de suscripción. Está desde la más básica hasta la más completa, dependiendo del nivel de involucramiento que quieras tener. Así que pues les invito a quienes todavía no se suscriben a nuestro canal de Patreon, que ahí están un montón de contenidos exclusivos que solo tenemos ahí. Pues ya está, Fernanda Rocha. Como cada edición, Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó